otra cosa y no asiente a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es hinchado, nada sabe y enloquece acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas, porfías de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que tienen la piedad por granjería. Apártate de los tales. Oramos. Padre bendito, en el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador nos acercamos a ti dándote gracias porque nos das la bendición tan grande y tan especial de poder, Señor amado, estar en tu casa, en tu santo templo. Ahora vamos a meditar en tu palabra, tenemos nuestra escuela dominical. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, permite que nuestro corazón esté receptivo para recibir tu palabra y que todos los que estamos aquí, Señor, seamos edificados, que todos los que estamos aquí seamos bendecidos, Señor, con tu palabra gloriosa. Muchas gracias porque tú eres bueno. Muchas gracias porque tu misericordia es para siempre. Señor, nos dejamos en tus manos. Que tu palabra, que es vida, siga siendo una bendición muy grande a nuestras vidas, a nuestros corazones. Sabiendo que haces más, te doy gracias por Cristo nuestro Salvador y Señor. Amén. Amén. Ocupen su lugar, amados hermanos. Tenemos nosotros nuestro expositor doctrinal pentecostés, lección número 933. Y tenemos un tema general que le ruego lo diga conmigo. ¿Cómo dice el tema general? La doctrina de los apóstoles. Una vez más lo decimos, la doctrina de los apóstoles. Estamos considerando también un tema este mes. Y el tema del mes nos dice diversas amonestaciones para los cristianos. ¿Cómo dice? Así es. Y estamos nosotros ahora, vamos a considerar otra. Ya vimos el domingo pasado, ya vimos nosotros cómo servir a sus superiores. Y ahora tenemos nosotros esta lección, amados hermanos, cuyo título dice así, léalo conmigo. Dice: cuidado con los falsos enseñadores. ¿Cómo dice? Cuidado con los falsos enseñadores. Así. Y aquí hay otra advertencia, otra instrucción que el apóstol Pablo, amados hermanos, está haciendo ver a Timoteo. Ese cuidado con los falsos enseñadores. Y tenemos un texto áureo, lo leemos todos juntos y dice: y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, mas de dentro son lobos rapaces. San Mateo 7:15. Una vez más, ¿cómo dice? Y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, mas de dentro son lobos rapaces. San Mateo 7:15. Ya el Señor lo había advertido, ya el Señor lo había dicho. Todavía no nacía la iglesia, pero ya estaba la advertencia a lo que la iglesia se tenía que enfrentar. Por eso es que el Señor habla y dice: guardaos. ¿De quién? De los falsos profetas. ¿Se acuerdan que el Señor dice en San Juan 15: yo soy la vid verdadera? Y entonces Él lo marca así, dice: yo soy la vid verdadera, por el cuidado de que hay que muchos falsos y que pareciera que son del Señor, pero no lo son. Por eso cuando nos dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros, ¿cómo?
con vestidos de oveja. Ahora, aquí hay algo interesante porque uno tiene que discernir. Uno tiene que discernir si ese que se llama profeta es de Dios o no. Porque no van a hablar así abiertamente. Mire, yo soy el falso profeta y les vengo a decir unas cuantas mentiras. ¿Así van a decir? No, claro que no. Claro que no. Sino que sutilmente van a introducir herejías de perdición. Disfrazadamente, por eso dice, vestidos de oveja, mas de dentro, ¿qué son? Ahora, ya aquí tenemos algo muy claro, son lobos. ¿Cuándo tuvieron la naturaleza de oveja? Nunca, nunca. Y desde ahí vamos viendo esto. Entonces, hay gente dentro, va a haber gente dentro que nunca nació, ¿qué? Nunca nació de nuevo. Y tienen una posición eclesiástica. Y tienen un rango eclesiástico. Y ya Cristo aquí lo está dejando claro porque dice, sí, aparentan ser ¿qué? Ovejas, se visten de ovejas, pero esa no es su naturaleza, porque su verdadera naturaleza está oculta. Ellos son lobos rapaces. ¿Se dan cuenta? Y a los miembros de la iglesia hablábamos por eso de la fe no fingida, que la fe no debe ser fingida, porque de ahí, cuando alguien no nace de nuevo y abraza una religión, son los prospectos apóstatas y falsos maestros. Y van a avanzar, y van a entrar al instituto, y van a tener un rango, pero van a llevar a la perdición, ¿a quién? A muchos, a la iglesia. Entonces por eso uno, amados hermanos, esto es importante para la iglesia porque tenemos que aprender a discernir, a identificar, amados hermanos, para que nosotros podamos detener. Por eso le está dando una indicación a Timoteo. Por eso le está dejando, amados hermanos, está dejando una instrucción a Timoteo. Y ya el Señor está diciendo, el Señor Jesús, más de dentro son lobos que rapaces. ¿Se dan cuenta? Su naturaleza nunca cambió. Su naturaleza nunca cambió. Nunca se convirtieron, nunca fueron cristianos. Cristo nunca los recibió ni los conoció como discípulos. Pero estuvieron ahí. Y son de los que dice la Escritura también en San Mateo 7, muchos me dirán en aquel día. Y a mí me asombra la palabra porque dice muchos. ¿Quiere decir que los falsos maestros son pocos? No son pocos. La verdad es que eso es lo que hay más. Son muchísimos. Muchos me dirán en aquel día. Y ahí van a estar ellos. En tu nombre, porque utilizan el nombre de ¿quién? El nombre de Dios para servirse a ellos. Y ahorita vamos a ver las motivaciones, amados hermanos, que los mueven a ellos para hacer todo esto. Ahora, la verdad práctica nos dice así, lea conmigo, ¿cómo dice? Dios en su palabra describe a los falsos enseñadores para que sus hijos puedan identificarlos y tener mucho cuidado con ellos. ¿Se acuerda que el Señor Jesús hablaba del trigo y la cizaña? Y uno cuando ve el trigo y la cizaña, a simple vista parece que es que son iguales. Son iguales. Dice, ay, qué bonito trigo. No. Cuidado, no te confundas. No es trigo. Es cizaña. Y parece, ahora tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, las 10 vírgenes. ¿Cuántas esperaban al Señor? Las 10 todas. Y ahí estaban. ¿Pero las 10 eran genuinas? No eran genuinas.
no eran genuinas. Entonces, amados hermanos, la Escritura nos habla de esto, nos muestra esto. Ellas nunca tuvieron el sello del Espíritu Santo, porque nada más 5 tomaron aceite, amados hermanos, en sus lámparas y las otras no. ¿Se dan cuenta? Como dice Judas, cuando habla de los falsos maestros que no tienen el Espíritu. ¿Cuándo nacieron de nuevo? Nunca, porque el que nace de nuevo inmediatamente es sellado ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. La tercera persona de la Divina Trinidad viene a ser morada en él y lo viene a guiar, lo viene a alumbrar, lo viene a redarguir, le viene a dar dirección, lo convence de pecado. Es la obra del Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo no está ahí, ¿quién lo va a dirigir? ¿Quién lo va a guiar? ¿Quién le va a redarguir? ¿Quién lo va a convencer de pecado? ¿Quién le va a dar dirección? Nadie. Pero esa gente está dentro de nosotros. Por eso es que uno tiene, amados hermanos, que discernir. Por eso es el cuidado y por eso la Escritura nos advierte. Y ya leímos aquí, Dios en su palabra describe a los falsos enseñadores para que sus hijos puedan identificarlos y tener mucho cuidado con ellos. Tener mucho cuidado con ellos. Ahora, cuando se lee, en nuestro comentario dice, cuando se lee la palabra peligro, se debe prestar mucha atención y tener cuidado porque está advirtiendo de riesgos que se aproximan. ¿Ha visto usted en la carretera cuando dice peligro, curva? Así, peligro, curva peligrosa. Y si uno va a 180 y uno dice, ¿cuál curva peligrosa? Yo le subo a 200. ¿Qué va a pasar? Se va a matar. Porque se le advirtió del peligro, pero hizo caso omiso. Se le advierte del peligro, pero hace caso omiso de que esa curva está cerrada, es peligrosa, entonces se va a matar. Tenemos nosotros ahora una advertencia, amados hermanos. En esta ocasión la palabra de Dios nos describe la vida de los falsos enseñadores para que cada uno tenga cuidado con ellos. Esa es la amonestación de hoy para los cristianos. ¿Cuál? Cuidado ¿con quién? Con los falsos enseñadores. Hermano, es verdad, ustedes saben que ha habido epidemias mortales que han acabado con la vida ¿de qué? De miles de gente. Pero lo único que pueden hacer esas epidemias es acabar con este cuerpo. Pero hay una epidemia más trágica y más severa que lleva al alma a la condenación. Y esa es la falsa enseñanza. Esa es la falsa enseñanza que condena el alma. Eso es terrible. Eso es peligroso. Por eso, amados hermanos, ustedes saben, ahora esto que vino de la pandemia, el COVID y la gente moría y de algunos de pánico, otros enfermos y hubo muchísimas muertes. Pero ¿qué cuando hablamos de la falsa enseñanza? ¿Pero qué cuando hablamos de los falsos maestros? Y que la Biblia nos está diciendo ahora, no es para que nosotros lo tomemos en poco, sino para que nosotros tomemos esta palabra, porque la Biblia nos dice que son muchos, que esto es lo que prolifera, que el crecimiento exponencial de la apostasía, amados hermanos, lo estamos viendo nosotros en este último tiempo. Y en verdad que estamos viviendo tiempos peligrosos. Ahora, tenemos nosotros aquí, cuidado con los falsos enseñadores. Número 1, ¿cómo dicen? No aceptan las palabras del Señor Jesucristo. Así, no aceptan las palabras del Señor Jesucristo. Hermanos,
Entonces nosotros podemos ver aquí, lo primero, fíjense, lo primero que podemos ver aquí de los falsos maestros son sus características. Las características de los falsos maestros. ¿Cuál es esa característica? No aceptan las palabras del Señor Jesucristo. Y luego aquí dice, si alguno enseña otra cosa, otra característica, ¿cuál es? Que enseña ¿qué? Enseña otra cosa, así. Entonces, amados hermanos, y luego otra característica, dice, y no asiente a sanas palabras. Es decir, otra característica, no está de acuerdo. No está de acuerdo con la palabra del Señor. Otra característica, rechazan la doctrina que es conforme a la piedad. Fíjense, nada más en esta parte ya nos está mostrando para que nosotros sepamos, es que ¿cómo identifica un falso maestro? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son esas características? Reitero, enseñan otra cosa. No están de acuerdo con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Rechazan la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Se da cuenta? Esto es una marca, amados hermanos, en los falsos maestros. Esa es una marca. Oiga, si nosotros tenemos la palabra, y lo dice la Escritura, el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética que más permanente, a la cual hacéis bien de estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Así es la palabra del Señor. La palabra de Dios es luz. Entonces veamos esto. Desde siempre se han levantado hombres que enseñan lo falso y contrario a lo que Dios manda. Considerando este peligro, el apóstol dice, si alguno enseña otra cosa, es decir, la iglesia corría el peligro que hubiera algún hombre con una o varias enseñanzas que no cuadran con la sana doctrina, que no están en congruencia con la sana doctrina. Por eso dice, no aceptan las palabras del Señor Jesucristo. Es decir, cuando nosotros vemos que alguien enseña algo que violenta la doctrina del Señor, ¿qué decimos? Este es un falso maestro. Este es un falso maestro porque está violentando ¿qué? Está violentando la doctrina. Inmediatamente uno lo identifica. Por eso San Juan decía, probad los espíritus si son de Dios. Y se refería precisamente a los falsos maestros. ¿Y uno cómo los prueba? Los prueba, amados hermanos, por medio de la palabra. Entonces, por ejemplo, enseñanzas que niegan la existencia de la Trinidad. Oiga, ¿cómo eso está proliferando? La violencia a la naturaleza de Dios, del Dios Trino. Y que lo vemos en toda la Biblia, desde que abrimos en Génesis hasta que cerramos en Apocalipsis, vemos a Dios Trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y que cuántas herejías, amados hermanos, nosotros escuchamos la herejía modalista. Que dice, no, es que Dios pues no es un Dios trino, nada más es que Él a veces se manifiesta como ¿qué? Como Padre, a veces se manifiesta como Hijo y a veces se manifiesta ¿qué? Como Espíritu Santo. Pero no son tres personas, nada más son tres manifestaciones. Esa es una herejía. Y es la herejía modalista, porque está diciendo que se manifiesta en tres modos, por eso es que se llama modalista, porque lo presentan como tres modos de manifestarse. Herejía modalista.
Y entonces, amados hermanos, la Biblia nos presenta a Dios en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así. Y el problema es que muchos caen en el engaño. ¿Cuántas doctrinas que violentan, amados hermanos, por ejemplo, la obra y persona del Espíritu Santo? Y eso, amados hermanos, eso es peligroso. Eso es peligroso. Y hay un montón, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerda que desde el tiempo antiguo algunos no creían en qué? En la resurrección. Otros que Cristo no había muerto, sino que quedó medio, pero no murió. Otros que decían que Él no era 100% humano. Son herejías. O el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, su encarnación. Hermano, esto es peligroso. Otro, su segunda venida. Porque algunos dicen, no, ¿es que Cristo qué? No, pues ya no va a venir. Otros dicen, que ya vino, nada más que no te diste cuenta. Cristo viene por su iglesia, hermano. Cristo viene por su iglesia. Pero fíjese, al final del día, la apostasía y el engaño es un juicio de Dios para aquellos que rechazan la gracia. Al final del día, la apostasía y el engaño y los falsos maestros vienen a ser un juicio de Dios para limpiar su iglesia y barrerla. Y que se lleven y engañen a todos aquellos que rechazan ¿qué? La gracia salvadora de Dios. Es un juicio. Y que toman en poco la palabra. Hermano, y esto va a ser notorio cada día más y más. El tal es un falso quien presenta algo que violenta la doctrina, es un falso enseñador. Y por ser así, dice, y no asiente, es decir, está en desacuerdo, que es una forma verbal que proviene de asentir, que significa admitir como cierto, confirmar, y asentar, que quiere decir colocar, establecer, apoyar, en este caso, a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí dice que el falso maestro ¿qué? No asiente, no está de acuerdo, no admite, así, no admite como cierto, no confirma la palabra, no establece la verdad del Evangelio. Ahora, que no solo son las expresadas en los Evangelios, sino en toda la Santa Biblia. Porque la verdad, amados hermanos, es que Cristo aparece ¿en dónde? En toda la Biblia. Él aparece en todas las Escrituras. Y Él mismo lo habló y lo corroboró. Entonces nosotros tenemos, amados hermanos, la responsabilidad de identificar. Por eso dice, no asiente a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Los falsos enseñadores, al tener enseñanzas erradas, traen como resultado una vida impía y sin fruto. Ahí tenemos una evidencia y esta es una realidad. Ahí tenemos, amados hermanos, una vida impía, una vida sin fruto. Son permisivos con el pecado. Entonces uno dice, ¿cómo? Si al Dios que adoramos y servimos, Él es santo. Entonces, dice, traen como resultado una vida impía y sin fruto. Fíjate cómo vamos nosotros identificando, porque eso es una realidad. Esa es una verdad. Pueden estar entre nosotros, pueden tomar Santa Cena,
pero su vida sigue siendo una vida ¿qué? Impía. Su vida sigue siendo una vida impía. Ahí están, ya están haciendo un ¿qué? Ya está germinando un ¿qué? Un falso enseñador. Es peligroso. Su vida es impía. No ha nacido de nuevo. Por eso, y su vida es sin ¿qué? Sin fruto. Haga de cuenta que lo único que hace es dañar, pero que edifique al cuerpo de Cristo, para nada, para nada. Fíjese, nada, nada, no colabora, no sirve, no trabaja. Y hay que poner atención ahí. Hay que poner atención cuando uno que se llama cristiano no tiene fruto. Nuestras miradas ahí, cuidado, porque este es un prospecto apóstata. Y si dejamos que siga avanzando, es un prospecto a ser un falso maestro. ¿Se da cuenta de la responsabilidad que recae sobre todos nosotros como iglesia del Señor? Esto es importantísimo, amados hermanos. Entonces tenemos los falsos enseñadores, al tener enseñanzas erradas, traen como resultado una vida impía sin fruto y rechazan la doctrina que es conforme a la piedad. Fíjense que la doctrina que produce, ya nos está diciendo, la doctrina produce una vida de piedad. Fíjense qué glorioso, amados hermanos, es tener la palabra. Por eso es que les decía a los hermanos, y ahora lo digo a todos, estar en la escuela dominical donde nosotros estamos bebiendo la doctrina, esto tiene un resultado. El problema es que no todos les gusta escuchar la sana doctrina. No todos les gusta alimentarse ¿de qué? De la doctrina de Cristo. Prefieren entretenerse en otros menesteres que mamar, que beber, que comer la doctrina del Señor. La doctrina de Cristo produce vidas de piedad. Esto es glorioso. Lo hace el Señor, amados hermanos, por medio de su doctrina. Pero ellos rechazan, los falsos maestros, ¿qué hacen? Rechazan. Ay, es doctrina, mejor no sé, me dio ganas de ir ¿a dónde? Al baño, a ver qué hago allá afuera, a ver qué busco por ahí, pero la doctrina me aburre. Mañana vamos a ver los resultados. Es como el muchacho que dice, es que yo no me gusta la clase de ¿qué? En la escuela, de matemáticas, y la detesto la clase de matemáticas. Mira, mijo, pero la tienes que llevar, es forzosa. La necesitas, la vas a ocupar para toda la vida. El cristiano necesita la doctrina, pero el que rechaza la doctrina, uno identifica, uno observa. Yo como pastor observo quién ama la doctrina y quién rechaza la doctrina. Y el resultado se ve. Esto es importante, amados hermanos. Entonces, rechazan la doctrina que es conforme a la piedad. Pues la doctrina pura de Cristo, al ser enseñada y guardada, produce devoción. Esta es una realidad, hermanos. ¿Produce qué? Produce devoción, una vida volcada para amar al Señor, su obra, estar a los pies de Cristo. ¿Usted se acuerda de la devoción de María?
Usted se acuerda de la devoción de aquella mujer que se postró a los pies del Señor con aquel perfume caro y que lo derramó ¿a dónde? Lo derramó a los pies del Señor, porque ni siquiera ella creía que fuera digno para derramarlo sobre su cabeza, sino únicamente sobre sus pies, y con sus cabellos, amados hermanos, secó los pies del Maestro y nos muestra una profunda devoción. Porque estaba a los pies del Maestro. ¿Se da cuenta? Ahora, cada uno de nosotros, amados hermanos, tenemos que ver, porque también tenemos que examinarnos cuánta devoción hay en mi corazón. Hay una profunda devoción en mi corazón, de tal manera que digo, me gozo al estar en la presencia del Señor, me gozo adorándole, me gozo sirviéndole. Ya el hecho de que mis pies pasen por esa puerta, en mí hay una profunda devoción de estar a los pies del Señor. Pero no, los falsos maestros, ellos rechazan la doctrina que es conforme a la piedad. Pues la doctrina pura de Cristo, al ser enseñada y guardada, produce devoción, produce reverencia y hace al hombre parecerse cada día más ¿a quién? A Cristo. A Cristo. ¿Se da cuenta? Estamos hablando cómo va obrando, amados hermanos, la doctrina, cómo va obrando el Señor en nuestros corazones cuando nosotros nos llenamos de Él. Pero cuando la doctrina es falsa, no produce nada. Es peligroso. Es peligroso. La doctrina del Señor, reitero, como dice, amados hermanos, nuestro comentario, produce, amados hermanos, produce, y nos habla de esto muy, muy claramente, amados hermanos. Al ser enseñada y guardada, produce devoción, reverencia y hace al hombre parecerse cada día más a Cristo. Porque este es el propósito, que cada uno de nosotros cada día nos parezcamos más ¿a quién? A Cristo el Señor. ¿Cómo era Cristo? ¿Cómo era Cristo, hermano? Santo, ¿qué más? Amoroso, misericordioso, bueno, bondadoso, obediente, servicial, humilde. Cuando hablamos de parecernos más a Cristo, es que todo eso que mencionamos está impregnado ¿en quién? En nosotros. Que todo eso esté impregnado en nosotros, hermano, en verdad, con dolor, a la vez con tristeza. No pierda su tiempo si se está engañando a usted mismo. Porque el único cielo que va a disfrutar es aquí en la tierra, porque va a ir a la condena. ¿Para qué pierde su tiempo? Si sabes que estás perdido, si sabes que estás condenado, como estos falsos, ellos saben, pero ahorita vamos a ver sus motivaciones por las cuales ellos se aferran a seguir ahí. ¿Para qué te engañan? Ve, revuélcate. ¿El que es limpio qué? Sí. ¿El que es santo qué? Sí. ¿Y el que es sucio? ¿Para qué se engaña? Por eso es que nos habla, amados hermanos, la Escritura, para que nosotros podamos abrir nuestros ojos y nosotros sepamos lo que produce la doctrina de Cristo en nuestra vida. Devoción, produce devoción, amados hermanos, reverencia, y hace al hombre parecerse cada día más a Cristo. En otras palabras, la doctrina que es conforme a la piedad produce salvación, vida nueva, vida santa, agradable a Dios. Oye, hermano, por eso es que siempre tenemos que presentar el evangelio de vida, porque ¿qué va a producir? Salvación, arrepentimiento, para que el irredento venga a los pies del Señor.
Los falsos maestros tenían otras motivaciones, al final lo vamos a ver, porque ellos tenían la piedad como granjería, como negocio. No es dulce al oído mejor escuchar, mira, Dios te quiere prosperar, ¿cuántos quieren tener una empresa? Yo, hermano, yo. Bueno, pues mira, lo único que tienes que hacer es traer aquí una ofrenda no les voy a pedir mucho, 50,000. Yo sí quiero y ahí van. ¿Cuántos quieren tener éxito? Hermano, y cuando uno habla del éxito en la Escritura, ¿cuál fue el éxito de Pablo? ¿Cuál fue el éxito de Pablo? ¿No terminar su carrera con gozo y que le volaran la cabeza? Ese fue su éxito. ¿Cuál fue el éxito del protomártir San Esteban? Ser apedreado. ¿Cuál fue el éxito de nuestro Señor Jesucristo? Vencer al pecado, ¿en dónde? En la cruz del Calvario. El éxito bíblico dista del éxito terrenal. No tiene nada que ver. Pero cuando un falso maestro, amados hermanos, se esmera en endulzar el oído, porque así lo dice la Escritura. Muchos teniendo comezón de oír se acercarán. ¿A quién? A esos falsos. Para que les endulcen el oído. Y les va a gustar. Y van a ir ahí. Tras ellos. Es peligroso. Ahora, amados hermanos, la palabra de verdad es la que hace crecer en salud. Primera de San Pedro 2:2. Ahí, amados hermanos, usted se sabe Primera de San Pedro 2:2, porque lo hemos leído muchas veces. Y dice la palabra de la siguiente manera. ¿Cómo dice? ¿Dónde les dije? Primera de San Pedro 2:2, leemos la palabra y dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella... ¿Cuándo es que tenemos que desear la leche espiritual sin engaño? ¿Nada más los primeros días de nuestra vida cristiana? No, siempre, toda la vida. No importa que tenga 20 años en el Evangelio, 30 años en el Evangelio, aunque tenga 50 años en el Evangelio, el anhelo de mi alma, el deseo de mi alma, tiene que ser la palabra. Desead como niño. Y si no le das al niño su lechita calientita a cada 3 horas, ¿empieza qué? No, empieza a dar unos berridos, unos gritos. ¡Ah! Y si no se la das, empieza a patalear y más fuerte. Hasta que le den su lechita. Ya nos está poniendo una figura, la Escritura, de cómo debemos anhelar que la palabra, al punto de llegar a las lágrimas. Usted y yo tenemos que anhelar la palabra al punto de llegar a las lágrimas. Si no puedo, ¿qué? Beberla. Por la razón que sea. Por la razón que sea, si no puedo beber la palabra, yo debería llegar al punto de las lágrimas. Como un niño recién nacido. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, ¿sin qué? Sin engaño. No adulterada, no rebajada. Oiga, si no, no tiene caso. Y el problema de los falsos maestros es que le pueden dar a usted un 80% de Biblia y el otro 20% ¿qué? Falso. O un 90% de la Escritura y el otro 10% ¿qué? Falso. Y ya eso echó abajo todo. Por eso es que dice, vienen vestidos de ovejas. ¿Por qué cree que se vuelve complicado discernir? ¿De qué habla bonito?
Es que me habla de Dios, pero no te estás dando cuenta que es un lobo. No estás logrando discernir. Y entonces dice la Biblia, desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella... ¿Se da cuenta que en todo lo que estamos viendo, la palabra siempre nos está mostrando un qué? Un resultado, un resultado, un resultado. Ya vimos que obra para tener una vida de piedad. Y aquí nos está diciendo, desead la leche espiritual. Y ya nos está diciendo claramente, sin engaño. Y viene el resultado. ¿Para qué? Para que por ella, ¿qué cosa? Crezcáis en salud, saludablemente. Un cristiano saludable, no problemático. Eso es lo que forma la palabra. Cristianos saludables, no problemáticos, no estorbos. Siempre produciendo y trabajando la palabra en la vida del creyente. ¿Se da cuenta de la importancia tan relevante que tiene el que deseemos todos los días la palabra al punto de las lágrimas? Oye, es que no he leído la palabra, a mí me hace falta. Yo necesito un tiempo para estar con mi Señor. Yo necesito su palabra. Él y yo nada más en intimidad. Él y yo. Es importante, amados hermanos, pero también dice, son orgullosos y nada saben. Cuidado con los falsos enseñadores. Número 2, ¿qué son? Así es, son orgullosos y nada saben. Entonces, amados hermanos, nosotros aquí vemos otro aspecto de los falsos maestros. ¿Cuál es? Vemos su actitud y su mentalidad. Fíjense, su actitud. Ya vimos sus características. Ahora, su actitud. ¿Cómo son? ¿Cómo son? Ahí lo dice nuestro título. ¿Cómo son? Son orgullosos. Son orgullosos. Esa es la actitud que tienen. Son orgullosos y su mentalidad. Nada saben. Nada saben. Entre las características del falso enseñador están es hinchado, que es orgulloso, pues. Del griego fusio, que significa, ¿qué significa? Arrogancia, orgullo, vanagloria. Así, arrogancia, orgullo y vanagloria. ¿Se acuerda que ya leímos nosotros que el objetivo de la doctrina es una vida de piedad, de devoción, de santidad, de obediencia, al grado que nos parezcamos más a quién? Más a Cristo. ¿Por qué el falso maestro no puede parecerse a Cristo? Sino al contrario, nos está diciendo que aquí su actitud es una vida de ¿qué? De orgullo, de arrogancia, de vanagloria. Siempre presumiendo sus ¿qué? Sus éxitos, sus logros. No, mira, a mí Dios me usa, mire. ¿Qué tenemos que decir si lo hicimos nosotros? No. No. El que obra todas las cosas es Dios. Por eso no podemos jactarnos de nada. Por eso el apóstol decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Porque él hablaba de cómo Dios trabajaba en él, pero en el caso de los falsos maestros, dice, es hinchado, son arrogantes, orgullosos, vanagloriosos. Se cree sabelo todo y se coloca como juez de la Biblia. Hermano, ¿lo sabemos todo? Y la respuesta es no, es no. La respuesta es no. ¿Fallamos? ¿Cómo no? Claro que sí. Claro que sí. ¿Nos equivocamos? Esa es una realidad, hermano.
Pero el falso maestro no lo reconoce, no lo va a reconocer, no lo va a aceptar. Entonces se colocan como juez de la Biblia para sí mismos. Ellos tienen un amplio y vasto conocimiento, se sienten llenos de sabiduría, se califican a ellos mismos como eruditos, aunque en realidad, ¿qué cosa? Nada sabe, porque está violentando la doctrina del Señor. Segundo de San Pedro 2:12 nos dice así, segundo de San Pedro 2:12 más: estos, diciendo mal de las cosas que no entienden, como bestias brutas, que naturalmente son hechas para presa y destrucción, perecerán, ¿dónde? En su perdición. ¿Por qué? Porque el orgullo nunca les va a dejar aceptar su condición. No lo va a permitir. Esa es la actitud, el orgullo. Y ese orgullo nunca los va a dejar ver su error. Y ahí van a perecer. Ahí van a terminar. ¿Y por qué? Porque no hay Espíritu Santo que los convenza de lo contrario. Si hay un creyente orgulloso, ¿quién se encarga de bajarle los humos? Cuando nos enorgullecemos, Dios se encarga de sus hijos. Dice, lo voy a poner en su lugar. Y en un ratito mi Señor lo que... Sí, lo pone en su lugar. Porque es hijo. Porque es hijo. Y ahí está el Espíritu Santo. ¿Y cómo termina? Diciendo como el salmista, no, bueno, me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y ahí estamos, llore y llore y llore. Pero le agradecemos al Señor. Bueno, me es haber sido humillado. ¿Se da cuenta cómo el que tiene el Espíritu de Dios sí lo acepta? Pero el falso maestro que no tiene el Espíritu, que nunca nació de nuevo, su orgullo jamás lo va a dejar aceptar su realidad y su condición. Y ahí va a morir. Ahí va a morir en esa condición. Ahora, sigue diciendo, su sabiduría no es de Dios. Santiago 3:15. ¿Cómo dice la Escritura? Vamos a leerlo. Dice así, que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que terrenal, animal, diabólica. Fíjense, ahora, hermano, fíjense, el contraste entre algo que viene de Dios y algo que no viene de Dios. Porque lo que viene de Dios ya estamos viendo, produce una vida de devoción, una vida de santidad, un carácter conforme al de Cristo. Eso es lo que produce. Cuando algo no es de Dios, y está diciendo esta sabiduría no es de lo alto, sino terrena, animal, diabólica, porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra ¿qué? Perversa. ¿Se da cuenta? Allí hay perturbación. Pero la palabra del Señor, clara, sencilla, produce luz, seguridad, edifica, produce devoción, una vida ¿qué? Una vida de piedad. Una vida de piedad. Eso es lo que hace la palabra, amados hermanos. Y entonces dice aquí, ya estamos viendo la actitud de los falsos maestros y su mentalidad. Son orgullosos y ¿qué? Y nada saben. Esa es la actitud. Son orgullosos y nada saben. Por eso dice que es hinchado, nada sabe. Y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Estas cuestiones son especulaciones sin valor que ellos mismos hacen de todos los temas de la Biblia, cada uno afirmando tener la razón. Tanto que se convierten en ¿qué? En contiendas, es decir, batallas, discusiones y debate impulsados por su misma soberbia. Ahora, ¿cuáles son los efectos? ¿Cuáles son los efectos?
Y ahí dice ya, de las cuales nacen ¿qué cosa? Envidia, pleito, maledicencia, mala sospecha. ¿Se da cuenta que eso produce algo? Hay efectos. Y ya lo vemos aquí en la Escritura, amados hermanos, de las cuales nacen, ahí está, ya está dando a luz el resultado de esa falsa enseñanza. Nacen envidias, o sea, inconformidad por ver cómo otro falso enseñador descubre cosas más sublimes, por lo que se hace más popular y famoso, y pues eso desencadena que los pleitos. Porque, amados hermanos, pues sí, se ven mucho las envidias, porque se hacen llamar profetas, y otros dicen, no, yo no soy profeta, yo soy más que un profeta. ¿Qué eres? No, soy un apóstol. Y entonces el otro, como no se quiere quedar atrás, dice, no, yo soy más que un apóstol, yo soy un querubín. Y hasta uno se queda así, ya no le vaya a pasar lo del diablo. Y buscan, se dan cuenta. Y eso lo vemos, hermano, la guerra que hay en las redes sociales. Las guerras que hay, que si esto, que si aquello, déjenlo. Que si yo soy más, que si tú eres menos. Y hay quienes se ocupan de eso. Uno tiene que predicar el Evangelio. El Evangelio que produce piedad, vida de santidad, de obediencia. Ese es el resultado. Entonces, amados hermanos, eso desencadena los pleitos, y al darle rienda suelta a sus concupiscencias se convierten en ¿qué? En maledicencias. Oiga, muchos de esos falsos maestros maldicen a sus congregaciones. Si usted se va de aquí, ¿qué le va a caer? Dice, la maldición sobre su negocio, sobre sus hijos, todos van a quedar arruinados por mi palabra. ¿Eso es bíblico? Pero a la gente le da miedo. Oye, eso es un falso maestro. Y entonces, amados hermanos, hablan maldiciones sobre el pueblo. Eso es un falso maestro. ¿Cómo vamos a maldecir a un pueblo que es ¿qué? Bendito. Es glorioso. El Señor nos exhorta, y Él nos habla y nos exhorta duramente. Pero estos falsos maestros se atreven a maldecir, que son calumnias, insultos y dice, y mala sospecha. A diferencia de la doctrina pura de Cristo, que produce piedad y nos une a todos en obediencia y santidad. Ahora, amados hermanos, nosotros podemos tener diferencias con algunos otros hermanos nuestros en Cristo, y que son de otras denominaciones, y que ellos tienen otras normas, pero son mis hermanos en Cristo. Que al igual que nosotros, ellos tienen una vida de piedad, de obediencia y de santidad. Y uno dice, gloria al Señor por la vida de nuestros hermanos, bendito sea Dios, que Dios los guarde, y que ellos también sigan predicando ¿qué? El glorioso evangelio. Eso nos tiene que provocar, amados hermanos, una profunda alegría. Porque hay más iglesia del Señor poniendo en alto el nombre glorioso de Cristo el Señor. Pero cuando vemos los falsos maestros, amados hermanos, vemos que esos hombres perversos hacen todo lo contrario. Ahora, 3, su entendimiento está ¿qué? Fíjense, así lo está diciendo la Escritura. Porfías de hombres corruptos, ¿de qué?
de entendimiento. Fíjese, entonces ahora hablamos de la causa. ¿Cuál es la causa de los falsos maestros? ¿Cuál es la causa? Que siempre han sido hombres corruptos. ¿De qué? De entendimiento. ¿Cuándo nacieron de nuevo? ¿No? Hermano, ¿qué hace el Señor con nuestra conciencia cuando venimos a Cristo? La limpia. La limpia. ¿O será que el Señor le faltó limpiar bien a alguno? ¿Será que el Señor cuando salvó a alguien lo medio limpió? Eso es imposible. Eso no es así. Aquí vemos hombres corruptos de entendimiento. Es la causa por la cual ellos existen. Y están dentro de nosotros. A más de lo ya mencionado en los puntos anteriores, la Biblia continúa describiendo su conducta como un manadero de porfía, que es la insistencia o terquedad con que difunden sus enseñanzas erradas entre ellos mismos y entre sus discípulos, de tal manera que por todas partes contagian su maldad. Esas porfías son dignos de ellos, de hombres corruptos de entendimiento, quienes dando lugar a Satanás han sido corrompidos en su mente y corazón. Efesios 4:17 al 19, que nos está diciendo la Escritura así: esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis, y aquí hace un parteaguas, ya nos está indicando a los que tienen al Señor y que los está exhortando, que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus sentidos, teniendo el entendimiento como entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. ¿Se da cuenta? Fíjense, amados hermanos, cómo la palabra del Señor, y ya luego dice, más vosotros, ya ahí está separando. Oiga, dentro de la iglesia siempre va a haber gente que no ha conocido a Cristo. Esa es una realidad. Por tanto, su entendimiento es meramente humano, porque es carnal y no encaja con lo divino ni lo entiende. ¿Por qué cree que el Señor le decía a Nicodemo, el que no naciere del agua y del Espíritu, ¿qué cosa? No puede ver el reino de Dios, es decir, no va a entender las cosas de ¿qué? De la vida cristiana. Ahí el reino de Dios no está hablando del cielo, sino está hablando de la vida cristiana. Y que dice, esos están locos, por eso no lo entienden, porque ellos no han nacido de nuevo. Por eso 1 Corintios 2:14 dice, mas el hombre animal, es decir, el hombre natural que no ha nacido de nuevo, el hombre natural o animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? O sea, para él van a ser locura, van a ser tontería, y no las puede entender porque se han de examinar como espiritualmente. Es la única manera. ¿Quieres entender la vida cristiana? Tienes que nacer de nuevo. No hay otra vía. No hay otra vía. Necesitas nacer de nuevo. Y entonces aquí tenemos la causa de los falsos maestros. Hombres corruptos ¿de qué? De entendimiento. Ellos no tienen la mente de Cristo ni su espíritu.
Fíjese, no tienen la mente de Cristo ni su espíritu, por lo tanto, lo único que producen es error. Además se encuentran como, fíjense, privados de la verdad. Ahora, esa es la condición de los falsos maestros. ¿Cuál es su condición? Pobrecitos, hermanos, de verdad que pobrecitos, porque tienen un pie en el infierno. ¿Cuál es su condición? Están privados de la verdad. Eso es espantoso, porque resisten la verdad de la que algún día estuvieron cerca, la doctrina de Cristo y el mismo Señor, pero nunca vinieron a Él. Y pues hasta predicaron, hasta hicieron milagros, fueron famosos, pero el Señor les va a decir: yo no les conozco. Están privadas de ella, porque su entendimiento carnal, oiga, su entendimiento carnal no logra comprender la sencillez del Evangelio. Fíjense cómo el Evangelio obra, amados hermanos. Sencillo de entenderlo y obra en nuestros corazones. Pero esta es la condición de los falsos maestros. Y finalmente tienen la piedad por negocio. Ese es el motivo. Fíjese, el motivo de los falsos maestros es que tienen la piedad, ¿por qué? Por negocio, por granjería. Para ellos, ¿la fe qué es? Negocio, negocio. A ellos no les importan las almas de las personas. Eso es lo que menos les interesa. Por eso leemos. Por otro lado, debe quedar totalmente claro que el único objetivo de los falsos enseñadores que persiguen es el dinero, pues que tienen la piedad por granjería, así lo dice la Escritura. Ellos echarán mano de todo cuando puedan conseguir sus sucios intereses. De ahí el título de nuestra lección: cuidado con los falsos enseñadores. Hermano, usted ha ido a la Merced, ha ido a Tepito, y en cada temporada todo cambia, ¿sí o no? Apenas termina Navidad y ya están con los juguetes, los Reyes. Apenas terminan los Reyes y ya viene 14 de febrero, ¿verdad? Y luego la primavera, y así, amados hermanos, y uno va y cambia, y cambia, y cambia. Estos falsos maestros siempre van a buscar, ¿qué? Innovar. Usted sabe cuántas cosas que sacan, hermanos. Hoy traigo la espada de Martín Lutero, decía uno. Y dicen: ay, Señor bendito. Y la gente: ay, póngamela aquí. ¿Cuánto me sale? ¿Me va a cobrar mucho? No importa, póngamela, yo la quiero. Dice: no, pobrecita. Pobrecita. Porque ellos todo está enfocado en el qué, en el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero. Peligroso. Usted sabe cuántas cosas han sacado y son muchísimas. Ellos son avaros, se han apartado de la verdad y, como dice la palabra de Dios, son lobos vestidos de oveja. Lo leímos en San Mateo 7:15. Hacen negocio con la fe, hacen negocio con el Evangelio, hacen negocio con el ministerio que se les ha confiado, todo por obtener ganancias terrenas. Ante esto, el mejor consejo es, ¿cuál? Apártate de los tales. Hermano, usted identifica a un falso maestro, apártate de los tales. Y hay quienes tienen una labia, y cómo juntan gente. Y las masas ahí están. Tienen una facilidad que convence, ahí está la gente.
Cuidado, cuidado. Uno no les puede decir, hermano, ni los puedo andar cuidando. Oye, no vean esto, ya la Biblia nos advierte, examinadlo todo y ¿qué? Aquí el objetivo es enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Que ustedes aprendan a discernir cuando algo no es de Dios, inmediatamente uno lo rechaza. Cuando una enseñanza violenta la doctrina, uno inmediatamente ¿qué hace? Lo rechaza. Apártate de los tales. Timoteo debería tener mucha visión de Dios y ser celoso de lo que había recibido, de tal manera que si detectaba algún hombre de estos, se apartara inmediatamente de ellos. Lo que también deben tener en cuenta cada cristiano, pues no estamos exentos de que alguno ya ande entre nosotros. Hermano, eso es de siempre. Si eso es desde los tiempos bíblicos, ¿usted cree que no están entre nosotros? Por supuesto que sí, esa es una realidad. Esa es una verdad bíblica. Entonces dice, que ya anden entre nosotros, ya que es un mal del que muchos se han contagiado y ahora andan por todas partes enfermando a cuantos pueden. Quien hizo caso omiso a este consejo, cayó en lo mismo y se desvió ¿de qué? De la verdad. 2 Timoteo 4, 3 y 5, que nos dice de la siguiente manera. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. ¿Y qué van a hacer? Apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? Es decir, ya no van a querer escuchar la verdad de la palabra, sino que ahora van a querer escuchar ¿qué cosa? Fábulas. ¿Y las fábulas son una verdad? No. Pero ahora van a escuchar fábulas. Mire, está buenísimo este mensaje. Esa es pura motivación, puro humanismo, pura psicología. Eso no cambia ni transforma la vida, ni produce vida de piedad. Para eso escucho a Miguel Ángel Cornejo, Alex Day, que son motivadores. Pero apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hoy se vive en el mundo digitalizado y por consecuencia es mucho más difícil caer en manos de es mucho más fácil caer en manos de falsos enseñadores, pues están al alcance de un clic. Sin embargo, no estamos exentos de que entre nosotros se levante alguno. Por eso la palabra de Dios hoy advierte, como lo ha hecho muchas veces, cuidado con los falsos enseñadores. Vengamos hoy al Señor suplicando, nos dé visión espiritual para discernir. Póngase de pie, oremos al Señor y que sea Él el que nos ayude. Padre de misericordia, en esta hora nos acercamos ante ti dándote muchas gracias, porque nos das la bendición y la dicha, Señor amado, de poder meditar en tu palabra. Muchas gracias, Señor. Te ruego, tú sigas hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones, que nos hagas diligentes, Señor, que nos enseñes a discernir por medio de tu palabra lo que es tuyo y lo que no es. Padre bendito, aquí estamos, tómanos en tus manos, guarda tu iglesia, da sabiduría, entendimiento, alumbra los corazones, Señor, para poder discernir, Señor amado, a los falsos enseñadores. Padre de misericordia, nuestras vidas están en tus manos y ayúdanos, Señor, ayúdanos para llenarnos más de ti y desear tu palabra, Señor amado, que es la que nos hace crecer en salud. Estamos en tus manos. Gracias, mi Señor, sabiendo que tú nos ayudarás, que tú serás con nosotros, nos abandonamos en tus manos preciosas. Ahora te ruego, despídenos en paz con tu bendición. Bendice la ofrenda y multiplícala, Señor, en grande manera. Y al momento de salir, mientras distante unos de otros, la gracia de Cristo, tu amor incomparable y la comunión con tu Espíritu,
sea con todo, ahora y siempre. Amén. Amén. Ocupe-